Buenas noches familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio en vivo de Romanos. Hoy, como ya se los compartí desde hace ratito, tenemos un tema bien interesante, así que saquen su Biblia, su pluma o lápiz o lo que sea, y por supuesto una libreta o los que toman notas en su teléfono, donde sea, pero recuerden que no es nada más sentarnos o pararnos a escuchar, sino también tratar de aprender. Y pues bueno, está demostrado, ¿verdad?, científicamente hablando, que si nosotros escuchamos únicamente, retenemos una parte, pero si además de escuchar también anotamos, eso aumenta nuestra capacidad de retención. Y si además de escuchar y anotar también lo compartimos, entonces todavía se aumenta más las probabilidades que tenemos de recordar qué fue lo que aprendimos. Por eso Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, que su palabra la iba a meditar, la iba a guardar y la iba a hablar. Entonces tenemos que escucharla, pero también tenemos que meditarla, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo notas es una manera pues de interiorizarlo, de retenerlo de una mejor manera, y cuando lo enseñamos todavía más. Y por supuesto, parte de lo que hoy veremos, ponerlo en práctica, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar les voy a pedir un gran favor. Si me pueden apoyar en alguno de los comentarios antes de deshabilitar la opción de verlos, a decirme si escuchan bien, porque la última vez que compartí con matrimonios había comentarios de que se escuchaba mal, pero el micrófono estaba bien conectado. Entonces, sí, hace como 3 semanas hubo una ocasión en las que este chicharito que tengo aquí lo dejé tirado en el piso, estaba por ahí bailando y por eso no se escuchaba. Pero la semana pasada en matrimonios sí lo tenía bien conectado y aún así me hacían esta observación. Muchas gracias, Aram, y qué gusto también ver que ya estás recuperado y por aquí, ¿verdad? Saludos a todos los que se van conectando y gracias. Ya vi también otros comentarios de que sí se escucha. Me dicen que bajo volumen, pues póngale las bocinas así a todo lo que da, mi hermana, porque ya más ya no puedo hacer. Tengo aquí el cable bien conectado. Supongo que lo que sucede con los mensajes de matrimonios es que como tengo el micrófono aquí, pero tengo también el micrófono con el sonido ambiental, se escucha más el ambiental que mi voz y por eso soy un poco raro, pero sí es audible. Y bueno, ahora sí voy a deshabilitar esta opción. Como ya saben, siempre los comentarios los leemos al final, pero si dejo esta opción habilitada de estarlos viendo, pues me distraigo, ¿verdad? Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios en donde quiera que estés, excepto si vas manejando. Si vas manejando, no cierres tus ojos. Dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde noche porque tú me permites estar con bien, porque nos das vida. Padre, una vez más pedimos que tú traigas paz al corazón de cada uno de nuestros amigos, hermanos de la familia, de la fe. Que esa paz que es el fruto de tu espíritu abunde en nosotros, Señor, y que eche fuera todo temor, toda incertidumbre, toda ansiedad. Que si alguien, Señor, está enfermo en este momento, que tú traigas fortaleza, Señor, que esa paz que es indispensable para que su sistema inmune pueda funcionar bien, venga a su corazón y que todo temor y todo estrés que hace que se libere cortisol en exceso y que debilita las defensas y que daña la salud, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que podamos descansar en ti, Señor, en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad, creyendo que todo está bajo tu control, que nuestra vida está en tus manos. Que traigas sanidad, Señor, y pronta recuperación a aquellos que, Padre, están en este momento pasando situaciones de salud complicadas. Oramos por su sanidad, oramos que tú nos guíes a través de mensaje que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nada nos distraiga, que nada nos estorbe, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios guiándonos. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a Romanos 8 nuevamente, esta porción que hemos estado estudiando las últimas semanas, con esta peculiar característica que a veces nos detenemos en un versículo, pero que a veces vemos también el panorama general. Y como yo les he dicho, si nosotros únicamente vemos el panorama general, nos podemos perder de algunos detalles interesantes que nos damos cuenta cuando vemos pues el significado de algunas palabras relevantes, cuando vemos versículo a versículo. Pero si únicamente nos detenemos palabra a palabra, versículo a versículo, pues bueno, no estamos viendo qué es lo que quiere decir dentro del contexto. Es como ver un cuadro con muchos detalles y no hay nada como verlo de lejos y tener el panorama y luego hacer un acercamiento. Y muchas veces cuando se enseña Romanos, al ser una carta principalmente doctrinal, se llega a cometer el error de que por quererlo entender también, justamente lo que se hace es esto.
se empieza a enseñar únicamente las palabras de forma aislada, pero las palabras fuera del contexto pues no nos dan el panorama completo. Es una forma de aprender, pero lo ideal es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dios no inspiró por medio del Espíritu Santo de Dios un diccionario, inspiró un compendio de 66 libros que es la Biblia. Si Dios hubiera querido que únicamente estudiáramos las palabras, nos hubiera dado un diccionario de términos que aprender. Entonces, es verdad que hay muchas doctrinas que tenemos que estudiar qué significa cada palabra de forma aislada. No estoy diciendo que no. Constantemente un servidor lo hace con ustedes, pero para poder entender cuál es el propósito, el significado correcto por el cual el Espíritu Santo inspiró esas palabras, hay que ver las palabras dentro de la oración. Así que vamos a leer Romanos capítulo 8 y vámonos desde el versículo 1, aunque ya hemos meditado algunos de estos párrafos. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya lo vimos la semana antepasada, que hemos sido 3 veces libres de condenación, de la condenación del pasado, de la del presente y de la del futuro. Ya hemos aprendido que esto no es para todos, sino únicamente para aquellos que están en Cristo Jesús. La Biblia aclara que estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos de la carne, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La próxima semana estaremos meditando un poco más a fondo en toda esta serie de pasajes que hacen un claro énfasis en la diferencia que hay en cuanto a la vida carne y la vida en el Espíritu, pero no podemos entrar a ver la diferencia si no entendemos de entrada qué es caminar en el Espíritu, que es justamente lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué significa? Es el título de este mensaje, andar en el Espíritu, que es básicamente la esencia de Romanos capítulo 8. Dice el versículo 9 que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo podemos hacer una comparación si de entrada no tenemos bien claro qué es caminar en el Espíritu? Dice el versículo 10 que Cristo está en nosotros y el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y de aquí me quiero pasar al versículo 13 que dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos, lo cual también hemos aprendido. Y el 14 vuelve a repetir que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo puedo saber que estoy andando en el Espíritu, que estoy caminando en el Espíritu y no en la carne? Algunos pueden decir, bueno, obviamente andar en la carne es andar conforme a los deseos de la carne, y una persona que vive practicando el pecado queda más que claro, aunque no tenga mucha doctrina, que está viviendo en la carne. Pero cuando hablamos de personas, a lo mejor como tú, como yo, que dedicaste el tiempo para escuchar este mensaje, por lo que muy probablemente estás preocupado, o más bien estás ocupado en tu crecimiento espiritual, a veces llega a haber confusión. Gente que dice, ok, yo ya desde que estoy en Cristo, no fumo, no me emborracho, no adultero, no grito, no corro, no empujo y uso cubrebocas. Y todo lo que tú quieras añadir a esta lista, ¿verdad? ¿Significa necesariamente que una persona, porque no está haciendo todo esto, está caminando en el Espíritu? Hay que recordar, como lo hemos visto muchas veces, que pecado no es solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Entonces, andar en la carne es cierto que implica vivir haciendo todo aquello que es malo, pero no es el único resumen o la única definición que nos explica qué es andar en la carne. Andar en la carne también podría equivaler a no hacer lo bueno que Dios me manda hacer. Recordemos que la carne no quiere hacer la voluntad de Dios, que el Espíritu está dispuesto, ya lo vimos anteriormente, pero la carne es débil. Entonces alguien puede decir, oye, como ya no hago lo malo, ya no ando en la carne y ando en el Espíritu. No necesariamente.
porque quizá ya no haces lo malo, pero sí andas en la carne, dejando de hacer lo bueno que Dios te manda. Por ejemplo, en vez de dedicar un tiempo para conectarte con Él, tu carne quiere estar todo el tiempo tirada, viendo series, haciendo cosas que a lo mejor no son malas, pero que tampoco es lo bueno que Dios te manda hacer. Y esta es otra manera de andar en la carne. Por eso es que aprenderemos hoy, antes que nada, qué significa andar en el Espíritu. Cuando no tenemos la respuesta, pues vemos que mucha gente y muchas iglesias, a veces sinceramente equivocadas, ¿verdad? A veces sí con la intención de manipular, ya eso solamente Dios lo sabe, aunque algunos pues sí son muy evidentes, pero conozco a pastores que sinceramente equivocados arman sus reuniones de tal forma que no es bíblica, pero que piensan que es correcta porque es una forma más espiritual de hacer las cosas, y a veces se llega a decir esta famosa frase de que aquí le damos lugar al Espíritu Santo. Hoy aprenderemos cuándo le damos y cuándo no le damos lugar. En fin, entrando de lleno para no dar más vueltas a esto, mucha gente piensa que andar en el Espíritu es como andar en trance, ¿no? Es quien anda así todo místico, hablando lento, viendo casi ángeles y serafines, el que todo el tiempo opera en el mundo espiritual mediante las manifestaciones del Espíritu, sanando a los enfermos, dando profecías, teniendo visiones, sueños, orando por la gente y la gente cayendo al suelo. ¡Wow! ¡Qué espiritual es esa persona! El que habla en lenguas se siente a veces más espiritual que los demás, aunque la Biblia enseña, como lo veremos, que tú puedes ser lleno del Espíritu, pero si Él no te dio el don de hablar en lenguas, no vas a hablar en lenguas y no significa que no seas espiritual. Tú puedes ser lleno del Espíritu, pero si Él no te dio el don de sanidad, podrás orar por 200 enfermos, pero si no era la voluntad de Dios usarte de esta manera, pues no van a sanar, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que mucha gente se empieza a sentir también llena de condenación, como Romanos 8:1 dice que ya no estamos, porque no sabe lo que es andar en el Espíritu. Entonces piensa que no anda en el Espíritu o que Dios no le respalda, o incluso algunos se aventuran a decir que si no hablas en lenguas y no te caíste al piso cuando oraron por ti, no recibiste al Espíritu Santo. Muchas veces la gente lo hace sinceramente equivocada, y otros porque ante la falta, escucha esto, de una verdadera espiritualidad, entonces la tienen que fingir. Y se ha llegado a tal grado que en muchos lugares, no lo digo con afán de criticar, juzgar, sentirnos mejores, sino describiendo la situación, no se predica la palabra, o se predica muy poco la palabra, o la palabra que se enseña no se enseña de forma sistemática y profunda, es decir, se para el mensajero, porque no podemos llamarle predicador ni maestro de la palabra en este caso, y empieza a hablar lo que siente en su corazón. No, y Dios me está poniendo en este momento decirte aquello y yo siento lo otro. Y mucha gente dice, esto es palabra fresca. No, mi hermano, esto no es palabra fresca. Esto es palabra de flojos, con todo respeto. Porque si nos vamos a ver cómo operaba el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, entendamos el pasado y las raíces de cómo operaba para que podamos darnos cuenta de qué está bien y qué está mal. Tú vas a ver que los profetas no se paraban a hablar en público y decían, oh, a ver qué dice el Espíritu, oh, me está poseyendo y dice esto. No, recibían una palabra del Espíritu en lo secreto, guardaban esa palabra en su corazón, como Dios a Elías, por ejemplo, ve y dile a Acab, a Jeremías, ve y dile a la nación esto, y esa palabra que recibían en lo secreto, en su intimidad, después la exponían delante del pueblo en público. Entonces, cuando alguien se para y cada domingo es a ver qué dice el Señor, pues no está mostrando que es espiritual. Más bien, como te lo voy a demostrar con la Biblia claramente, está demostrando una falta de respeto al Espíritu Santo y a la palabra que Él inspiró. Al decirle, no me interesa estudiar lo que tú inspiraste. Sí, pues, me dicen que este libro es lo que tú inspiraste, pero no me interesa, mejor a ver qué se me ocurre. Está demostrando con todo respeto que es una persona floja. Mejor o que se ponga las pilas con Dios o que se dedique a vender tortas o lo que quiera hacer, pero no es correcto que en una congregación se tenga la iglesia con anemia espiritual sobre pretexto de que aquí sí le damos lugar al Espíritu, porque eso no es darle lugar al Espíritu, es hacerlo, y antes de que escriban comentarios atacando, déjenme demostrárselos, es hacerlo completamente a un lado de nuestras reuniones, y esto es lo que sucede.
ya sea que no se enseña nada o se enseña lo que estoy sintiendo, o el famoso Dios dice y Dios dice y Dios dice, y me pongo a disque profetizar, cuando profetizar, de entrada otra vez, vayamos a la raíz, no es hablar del futuro, ni siquiera o necesariamente, es hablar inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es hablar, es declarar, es predicar su palabra. Sea que te manda a hablar de algo del pasado, del presente o del futuro, pero profetizar es cuando tú estás declarando la palabra. Cuando alguien un domingo predica y te está diciendo, la Biblia dice, y Dios dice, y Dios dice, está estrictamente hablando, en un sentido bíblico, profetizando. Pero la gente, como no lo entiende, piensa que el espiritual es el que viene y dice, oh, fulanito de tal, Dios dice que tú te vas a casar con no sé quién, y Dios dice que tú serás millonario, y Dios dice que tú aquello y que tú el otro. Y la realidad que vemos en muchas congregaciones es que por creer que esto es más espiritual que el otro, se han cambiado las reuniones conforme al modelo bíblico de Hechos 2, 42 al 47, donde vemos que la iglesia se reunía en el lugar de reunión y se reunía en las casas a hacer 6 cosas. Y de aquí tenemos el modelo de nuestra congregación. Y se preguntan a veces, ¿y por qué hacen esto? Y por ahí un día leí un libro de un cuate que empezó a citar la historia de que no, las iglesias antes no lo hacían así. Brother, olvídate de cómo lo hacía la iglesia de China o de donde tú quieras y vete a la iglesia primitiva, a lo que el Señor les mandó a hacer. Y es que no entiendo cuando la gente le da más peso a teólogos o historiadores que a la palabra de Dios. O aquellos que dicen, no, o eres de Calvinio o de Arminio. No, ellos no son el Espíritu Santo. Ellos no inspiraron los libros, perdón, pero puedo estar en mi derecho de estar de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. ¿Por qué? Porque la base de nuestra doctrina, creencias y prácticas no es lo que hizo tal iglesia, o que si durante tantos años en la iglesia no había esto. Al doctor Alducin lo han atacado que durante muchos años no se predicó el arrebatamiento porque no era una enseñanza fundamental para la época. Pero no porque alguien no lo haya hecho, porque sí lo es que no lo tengo, sí lo tengo que hacer. La pregunta no es qué hicieron los demás, fue muy su problema, es qué dice la Biblia. Pero la gente suele ser idólatra aún dentro de la iglesia y le da más peso a ciertas cosas históricas, a ciertos teólogos, que a la misma palabra de Dios, sacando a patadas al Espíritu Santo con la palabra que inspiró. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Se han cambiado las reuniones por experiencias místicas. Y la gente piensa que una reunión espiritual, me quedé que, ya me acordé de dónde llegué a esto, me estaba brincando Hechos 2, 42 al 47, que dice que se reunían y ¿qué es lo que hacían? Perseveraban todos los días, tanto en el templo, dice la Biblia, como en las casas, para enseñar y estudiar la palabra, para orar, para alabar a Dios, para tener compañerismo y para, dice, teniendo favor para todo el pueblo, para servir a los demás. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ese es el resumen de la vida de la iglesia primitiva, de donde entendemos cuáles son los 5 o 6 pilares, depende si pones la oración y alabanza por separados o en uno solo, de una iglesia, que son la oración, la enseñanza de la palabra, el evangelismo, la coinonía o el compañerismo y el servicio, basados en Hechos 2, 42 al 47, no basados en lo que hizo la iglesia de Turquía en no sé qué año y la iglesia de Calimaya en no sé qué año, no Señor, sino basado en lo que el Señor nos dejó para guiar nuestras vidas, que no es la historia de otras iglesias, que no son los escritos de Calvino o de Arminio o de quien quieras, sino de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, regresando a lo que estamos ahora sí hablando, se cambian las reuniones conforme al modelo bíblico por reuniones con experiencias místicas, donde es nada más manifestaciones aparentemente de dones del Espíritu y entras y puros gritos y la gente tirada, revolcando en el suelo, vomitándose, supuestas liberaciones, cuando más bien en muchas ocasiones son manifestaciones demoníacas de gente que se queda igual que como entró y que como salió, ¿verdad? Y mucha gente piensa que esto es andar en el Espíritu, que esta es una reunión espiritual. Una reunión ahí me llegó a tocar iglesias así, donde literalmente te lo prometo. Y mira que como adolescente y sin mucho conocimiento de la palabra, pero tenía un poco de sentido común y decía, esto no está siendo guiado por el Señor.
reuniones de 4 horas donde el pastor no predicaba ni 10 minutos la palabra y donde de repente en la alabanza entraba para decir que Dios iba a sanar y había un hermano chaparrito, oraban para que creciera y el pobre hermano en 2 años que estuvimos ahí nunca creció. No te estoy mintiendo, lo pasaban al frente, le ponían las manos, ¿crees? ¿Crees? Y el otro lloraba todos los domingos. Y no, yo estoy sintiendo en mi corazón que hay alguien aquí con esta enfermedad y el Señor la va a sanar. Y no le seguía el brother y podía estar 30 o 40 minutos hasta que alguien no dijera, sí, yo soy esa persona. Y nunca vimos un solo milagro. O sea, la realidad es esta. Hay veces que me dan ganas de pararme y decir, yo soy esa persona y ya Dios me sanó, ya para que terminara la reunión y ya irnos a mi casa. Y así es muchas veces. ¿Y qué pasó obviamente esa iglesia? Pues desapareció. ¿Qué aprendió mucha gente en ese tiempo? Absolutamente nada. Y así están muchas congregaciones que han cambiado el modelo bíblico por reuniones de experiencias supuestamente místicas, donde a veces se manipula el ambiente y las emociones de la gente y se juega con muchas cosas para hacerles creer que se está moviendo el Espíritu Santo. Por no hablar en muchas ocasiones de hasta, ¿cómo se llama? Paleros que se contratan para hacer ciertas cosas, que ya es un caso mucho más extremo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, y lo vamos a demostrar, que todo esto, aunque te llegue a parecer espiritual, es lo más antiespiritual que existe. ¿En qué me baso para decir esto tan contundente, de esta forma tan tajante? Vamos a ver un par de pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía, la palabra inspirada por Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Creo que esto es algo que a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? La iglesia que tenga la denominación que sea, todos sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y entiéndelo, ahorita vamos a ver por qué. Verdad número 1, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra que inspiró, ¿para qué la inspiró? Le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta que le escribe, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, después de enviarle predicar la palabra, le dice que toda la escritura, repite, es inspirada por Dios. Vuelvo a preguntar, ¿quién inspiró la palabra? Dios, ya lo vimos, mediante el Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y después de ahí, le dice Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, que le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, capítulo 4, versículo 1. Luego dice el 2, que prediques la palabra. Es Pablo a su mano derecha diciéndole, predica la palabra. Entonces, precepto, verdad número 1, el Espíritu Santo inspiró la palabra. Verdad número 2, la palabra tiene poder. Pregunta, ¿para qué la inspiró y para qué no las dejó? Para predicarla. ¿Qué mandó Jesús a los discípulos antes de partir? Mateo 28, ya me estoy hasta confundiendo, Mateo 28 del 19 al 20, que les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dijo? ¿Tumbándolos al suelo todo el tiempo? No, y no estoy diciendo que no hay manifestaciones espirituales. Será parte del mensaje de hoy o la próxima semana, depende cómo nos dé el tiempo, ¿verdad? Claro que creemos que el Espíritu Santo sigue obrando milagros y claro que creemos que hay gente que tiene dones y seguimos creyendo que los dones están vigentes. Será una de las cápsulas que haré en Ni Muy Muy Ni Tan Tan, aquellos que abusan de los dones y aquellos que ni siquiera creen en ellos, y el equilibrio que la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 12 y 14. Pero el punto es este: el Espíritu Santo nos deja su palabra, nos dice que es útil, y Jesús antes de partir dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos como cristianos? Predicar su palabra. ¿Qué nos mandó Jesús? Enseñar su palabra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Qué le inspiró la palabra? Una palabra que es útil, una palabra que después
de decir que es útil, Pablo le dice a Timoteo, predícala. Entonces, cuando tú unes estos dos preceptos, llegas a la conclusión que cuando alguien dice, aquí no predicamos porque le damos libertad al Espíritu y no hay un programa y una hora para la predicación, y si Dios quiere habrá mensaje, y si no, pues como unja. Así pasa muchas veces, ahí como caiga, ¿verdad? Y el pastor piensa que está siendo muy espiritual, o a lo mejor está consciente que no, pero la iglesia es lo que cree. No, es aquí es bien espiritual esta iglesia, porque la alabanza suben y se extienden media hora más, y no hay un programa, y nada más dan una palabra de 10 minutos, pero ¿cómo se siente la presencia? Perdón, pero ahí lo que están sintiendo son emociones carnales movidas por la manipulación del ser humano, de las luces, del sonido, de la música. No es el Espíritu Santo moviéndose, porque si fuera el Espíritu Santo moviéndose, Él dedicaría un tiempo en esa reunión para que se exponga la palabra que Él inspiró. Porque si no sería como que el Espíritu Santo se está metiendo autogol, guiando una reunión a que no se predique la palabra que Él inspiró. O sea, no sé si te das cuenta de esto. No es de que es la palabra del pastor y como muchos lo ven como si fuera el Espíritu Santo, que lo tenemos ahí de brazos cruzados, sentado en las sillas, y no lo dejamos actuar porque el pastor no quiere. No, si el pastor está predicando la palabra que inspiró el Espíritu Santo, le está dando un lugar al enseñar la palabra que él inspiró. Cuando el pastor dice, como aquí hay tanta libertad, no se enseña la palabra y la gente es anémica espiritualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Es decirle al Espíritu Santo de Dios, aquí, con el perdón de la palabra, nos vale gorro lo que tú inspiraste. Aquí no nos interesa lo que tú inspiraste. Perdón, pero eso es lo que están diciendo con hechos. Porque si les interesara lo que él inspiró, se enseñaría, se estudiaría, se predicaría de forma sistemática, contundente y profunda. Cuando le damos lugar a 1000 emociones y manifestaciones, estamos demostrando más bien que somos carnales, interesados en los sentimientos, en qué bonito sentí, y no en permanecer en la palabra que mucha gente por no conocerla es engañada, por no conocerla no tiene dirección. Ya lo vimos, es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, del griego teleios, completo para toda buena obra. Porque hay cristianos que no están teniendo sabiduría y toman malas decisiones y tienen su salud por los suelos, su familia por los suelos, sus finanzas por los suelos, porque no conocen la palabra, porque no estudian la palabra, porque no se les predica la palabra, porque no tienen idea de cómo el Espíritu Santo quiere guiarlos a través del manual que Él inspiró, que es la Biblia, porque van a lugares y hacen cosas y toman decisiones que creen que son espirituales y que paradójicamente son justamente lo contrario. Mi hermano, la Biblia es muy clara. El Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. La Biblia dice que Él la inspiró. Esa misma palabra dice que es útil y que tenemos que predicarla. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo no la estudio, yo no la enseño, y usamos como justificación que no lo hacemos porque estamos siendo guiados por el Espíritu, porque le dimos lugar, porque le dimos libertad, discúlpame, pero bíblicamente hablando, y ante un juzgado, la única conclusión es esta, que estamos haciendo justamente lo contrario. Patear del púlpito y de nuestras vidas y de nuestros corazones al Espíritu Santo de Dios. Porque si le quisiéramos dar lugar, lo primero que haríamos es, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir a través de la palabra que tú inspiraste? Lo contrario es como decir que le das un lugar a tu esposa, pero nunca la quieres escuchar. Lo contrario es como decir que le das un lugar a tus hijos, pero nunca los quieres escuchar. Perdón, pero darle lugar a una persona comienza por escuchar lo que te tiene que decir. Si yo digo que yo le doy lugar a mi esposa, a mi hija, entonces tendría que dedicar un espacio para escuchar. Cuando alguien dice, le doy lugar al Espíritu Santo y soy espiritual y camino en el Espíritu, esta persona, punto número 1, es alguien que entonces en teoría pasa tiempo interesada, ocupada en estudiar y enseñar qué es lo que el Espíritu Santo aquí en la palabra que dice ella misma que Él inspiró, le quiere decir. Cuando alguien no lo hace, lo que le está diciendo es, no me interesa lo que quiere decirme el Espíritu Santo. Y en este punto ustedes dicen conmigo, uyuyuy, ay, 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 se soban la cabeza y se cambian el casco.
conste que se los advertí. ¿Cuál es el otro extremo? Ojo, porque seguro hay gente que ya por ahí está comentando. Siempre hay algunos que les gusta hablar antes de tiempo. Me divertí mucho la semana pasada porque hubo una prédica que tenía 5 minutos y el brother estaba, así no es así, le estás dando la gloria al hombre, no sé qué. Y después ya le corrigió y acabó aplaudiendo y poniendo manitas y amén, aleluya, gloria a Dios. No había escuchado todavía de qué se iba a tratar y él estaba ya en su mente distorsionándolo, ¿verdad? O hace rato que hice una publicación de cómo están las cosas en México, económicamente por la crisis que se provocó por el encierro el año pasado, y contándoles que efectivamente pues no se ayudó en nada a la parte de la salud y únicamente se destrozaron las finanzas. Hacía un paréntesis diciendo, estas cifras son solo en México, pero obviamente refiriéndome a que no estábamos considerando al resto del mundo. Y el brother pensó que le estaba echando AMLO. Se ve que es de los que anda con bandera de Morena. Le dije, mi hermano, no te confundas, no es una página de, como dicen entre comillas, fifis contra chairos, ¿verdad? No va por ahí la cosa, al contrario. Aunque no soy muy partidario del presidente, ¿verdad? En esta ocasión reconozco que él en un principio, hace un año, no quería el encierro general y permanente, pero fue el miedo de la gente que empezó a presionar políticamente y que no le quedó de otra a muchos políticos más que decir, porque son títeres de la gente, hagámoslo porque si no, perdemos votos. Y como lo prediqué muchas veces, ¿verdad? Pues estamos en una crisis que nosotros, aunque yo me salgo de nosotros, ¿verdad? Pero mucha gente fabricó con el miedo, porque el miedo fue el que llevó a tomar las decisiones. Pero no me quiero desviar del tema, nada más hacer un paréntesis. Te decía que el otro extremo son personas que se sienten espirituales por su conocimiento y que hasta este punto pueden estar un poco confundidas. Como me la paso estudiando la palabra y me la sé de memoria, soy muy espiritual. No necesariamente, puesto que los fariseos también se sabían la ley y si algo no tenían, era el ser espirituales. Hay mucha gente que lo único que hace con el conocimiento adquirido es presumirlo, es humillar a otros en redes sociales, es atacarlos, es burlarse. Páginas vergonzosas que existen de memes cristianos que se dedican no a cotorrear sanamente, sino a burlarse con mala leche de otros. Calvinistas burlándose de los arminianos de los calvinistas, y que están todo el tiempo como si fueran dos sectas totalmente separadas, ¿verdad? Y esto no habla de una persona que es espiritual, porque la palabra aprendida tiene que ser para edificación, no para destrucción. Porque hasta donde yo recuerdo, el que vino a matar, robar y destruir es el enemigo, y quien vino a dar vida y vida en abundancia es Jesús. Y es normal y natural que haya diferencias, pero no es de una persona espiritual que utilice el conocimiento para pasársela atacando a los demás. Tenemos en nuestras páginas de Vida Nueva hay algún grupo de personas que tenemos detectadas que solamente se meten para ver qué no les gusta de lo que publicamos y atacarlo. Y digo yo, ¿por qué perder el tiempo de esa forma? Yo les he aconsejado a la gente que se encarga de manejar las redes, porque no es mi área, yo solamente manejo mis redes personales, pero le he dicho a quienes están a cargo de las de la iglesia, ya gente así, ¿sabes qué? Deberías de eliminarla. O sea, si alguien está sinceramente equivocado y está debatiendo sanamente, está bien, se le responde, pero hay gente que ya detectaste, que lleva años sistemáticamente, que no reciben la palabra, porque yo a muchos luego los dejo para ver si la palabra la reciben y los cambia, pero ya cuando es alguien que ni siquiera la recibe, que nada más se mete a pelear, a atacar, a hacer piedra de tropiezo, ¿para qué les das sus 2 minutos de fama a esta pobre gente que su vida es tan inútil y tan mediocre, que no tiene nada que hacer porque le sobra el tiempo para meterse a ver qué no le gusta y atacarlo? Porque yo, aunque hay muchas páginas y predicadores con quienes no estoy de acuerdo, no tengo el tiempo de meterme a sus páginas para ver qué publicaron y contradecirlos ahí mismo. Es lo más ridículo que existe. Yo siempre he dicho que cuando te la pasas hablando de lo que otros hacen o no hacen es porque tú mismo no tienes nada que hacer. Porque cuando tienes algo que hacer y el Señor habla tu vida, tienes tanto que decir que no te sobra el tiempo para andar perdiendo el tiempo con cosas como estas. Entonces, que quede bien claro que cuando yo digo que el espiritual es el que le da lugar al recibir, estudiar, meditar y hablar su palabra, no necesariamente se refiere al erudito que se la sabe de memoria. Santiago 1, del 22 al 27, habla de un grupo de gente que se creía espiritual y piadosa, a los que Santiago les dice que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra.
Y que si alguno se cree espiritual y sabe mucho de la Biblia, pero no deja de murmurar, no refrena su lengua y no vive una vida verdaderamente piadosa, teniendo cuidado de los más vulnerables, pues esa persona nada sabe y está envanecido y es solamente un religioso. Entonces, cuando hablo de una persona espiritual, en este primer punto, describiéndola como aquella que dedica un tiempo a recibir de la palabra, predicar la palabra, es siempre bajo el entendido que está meditando y predicando algo que al menos está intentando poner en práctica. Quien enseña y predica y sabe lo que no le interesa vivir, no puede ser denominado bíblicamente como un espiritual, sino como un hipócrita. Nada más. Repito, quien enseña, quien habla, quien presume, quien predica lo que no le interesa vivir, no puede ser denominado bíblicamente como un espiritual, sino solamente como un hipócrita. Cuando hablamos de una persona espiritual, es entendiendo que ama la palabra, que cela la palabra, que estudia la palabra, que se mete a la palabra, que enseña la palabra, pero que entiende que tiene que poner en práctica esa palabra. Entonces, número 1, ser guiados por el Espíritu, sea como iglesia, como personas, como familia, etc. Es creer, si te puedes resumir el primer punto en algo, por si lo quieres anotar. Ser guiado por el Espíritu, en primer lugar, es creer que Él inspiró la palabra, es creer que la palabra es importante y por lo tanto dedicar un tiempo, no a volvernos religiosos hipócritas que se creen espirituales por cuanto la conocen demostrando que no sabe nada, sino dedicar un tiempo a estudiarla y, como veremos en el punto número 2, pedirle a Dios en oración que nos dé dirección y sabiduría y humildad para ponerla en práctica. El puro conocimiento, 1 Corintios 8:1, sin amor, no habla de una persona espiritual, habla de una persona soberbia. El conocimiento sin amor envanece, dice la Biblia. Entonces, una iglesia, un negocio, institución, familia, país, persona guiada por el Espíritu, podríamos decir que se caracteriza en primer lugar porque todas las decisiones que se toman con fundamento bíblico. O dicho de otra forma, antes de tomar una decisión importante, buscan el consejo de Dios en su palabra y, como lo veremos, también en oración. Después de todo esto, te hago la primera pregunta de esta noche y es, según las evidencias de la Biblia, ¿qué tan guiado podrías decir que has sido tú en tu vida, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu familia, por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto estás caminando en el Espíritu? No me vengan a decir, yo tengo estos dones, ya hice esto, aquello y el otro. Hasta ahorita lo que hemos visto, qué tan importante son las bases de la Biblia para la toma de decisiones. ¿Eres una persona que se unió en yugo desigual? No me interesa que hables en lenguas y que hayas resucitado a 3 muertos. Según la Biblia, tú eres un carnal. ¡Auch! ¿Por qué? Porque aunque en la Biblia el Espíritu Santo te dijo, no te unas en yugo desigual, al unirte en yugo desigual, lo que estás diciendo es, Espíritu Santo, me vale gorro lo que dijiste, lo voy a hacer. Eres una persona tranza. Aunque el domingo vayas y des tu ofrenda, y sirvas, y prediques bien bonito, y hables en lenguas, eres un carnal. No eres una persona espiritual, porque le estás diciendo, no me interesa lo que tú dijiste en tu palabra. Ahora, bajo el entendido de lo que vimos anteriormente, que puede haber gente que tenga luchas y que le duele en su corazón y que está buscando en consejería y en oración salir adelante, que son casos excepcionales, porque si no, todo mundo seríamos unos hipócritas porque todos llegamos a fallar a los preceptos de la palabra. Pero es diferente que tú falles y te duele en tu corazón y no estés tranquilo y te contristes y quieras salir adelante, a que digas, ni siquiera me interesa saber qué es lo que Dios dice, ¿verdad? Pero me creo espiritual porque mira cómo oro, aleluya, y cómo hablo, y voy y doy palabra, y profetizo, y esto y aquello y el otro, pero ni siquiera tienes idea de qué es lo que Dios dice en la palabra que inspiró por medio de su Espíritu Santo. De modo que una persona que camina en el Espíritu va a ser alguien que se va a caracterizar por decirle, Señor, no quiero tomar decisiones que no sean bíblicas. Siento esto en mi corazón, tengo esto anhelo, creo que esto viene de ti. Pero pregunta, ¿pasa por el filtro de la palabra que tú inspiraste? Claro que esto aplica para decisiones importantes. No es de que vas a estar en el súper y vas a abrir la Biblia para ver si compras mayonesa Hellmann's o McCormick, ¿verdad? Y Señor, ¿qué compraré?
Herdes o la costeña, ¿qué dice la palabra? No vayamos a extremos ridículos como estos, pero sí para decisiones importantes del día a día. Una persona espiritual o que camina en el Espíritu o que es guiada por el Espíritu va a ser aquella que busque tomar decisiones con base en los preceptos de la palabra de Dios. De las últimas decisiones que tú tomaste, te pregunto, ¿qué tanto de lo que hiciste o no era bíblico? ¿Al menos lo sabías o ni siquiera te interesó? De las últimas decisiones, de tu agenda, de tu forma de vida, pensamientos, sueños, ¿qué dice el Espíritu Santo en su palabra? Y ahí está la respuesta de qué tanto estás siendo guiado por Él, más allá de tus experiencias místicas, que no tienen que ver necesariamente con que Él esté guiando, respaldando algo. En segundo lugar, vamos a ver el segundo punto que nos enseña de 1, 5 o 6, que veremos en 2 o 3 partes, cómo podemos saber que estamos siendo guiados por el Espíritu. Juan 14 del 16 al 18 y Juan 16 del 7 en adelante, Jesús nos enseñó que Él cuando se fuera no nos iba a dejar solos, que nos enviaría otro consolador. Y esta palabra consolador, terriblemente mal traducida porque a veces la gente se va al otro extremo. Unos abusar de que sobre pretexto de que el Espíritu, lo hacen a un lado para abusar de los dones, ¿verdad? Y otros al extremo, y esto lo veremos la próxima semana porque no creo que el tiempo nos los permita hoy, pero me voy adelantando, al extremo de ignorar la obra del Espíritu Santo por completo. Y ahí sí, no darle lugar en este otro sentido, y lo ven como el consolador nada más, como si fuera una energía que nos viene a abrazar cuando estamos tristes. Porque Jesús dijo, les enviaré otro consolador. No es cierto, Jesús dijo, les enviaré otro paracleto en el original. Y esta palabra paracleto, los estudiosos están de acuerdo en que su traducción más adecuada debería de ser el que está al lado de alguien para ayudarle. Es, por ejemplo, la misma palabra que en Primera de Juan cuando se dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra que se utiliza aquí y que se traduce como abogado, en griego es paracleto. Qué interesante es esto. Dice, si alguno hubiere pecado, paracleto tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está para ayudarnos, para interceder por nosotros delante del Padre. Y así como Jesús lo hace en este sentido, en este contexto, la Biblia dice que el Espíritu Santo también en esta vida es nuestro paracleto. No estamos solos, Él está al lado de nosotros para guiarnos. Jesús dijo, Él los va a guiar a todas las cosas, Él les va a enseñar toda la verdad. En el capítulo 16 llega al grado de decir, les conviene que me vaya porque si no, no les sería dado este otro consolador. Pero Él los va a seguir guiando, les va a seguir enseñando. Ahora, ¿cómo? Además de su palabra, ¿de qué otra forma nos guía el Espíritu Santo? Como ya te lo adelanté, la segunda forma a través de la cual somos guiados es mediante la oración. Tienen que ir de la mano la oración del estudio de la palabra. No puedo hacer pura oración sin palabra porque puedo empezar a caer en el emocionalismo y hacer cosas que creía que venían de Dios, que no tenían fundamento bíblico, pero tampoco puedo solamente estudiar la palabra sin buscar en oración la dirección de Dios, porque puedo terminar volviéndome un soberbio insensible que se cree espiritual por su conocimiento, pero que no tiene la dirección, la sensibilidad de parte de Dios mediante la oración a través de su Espíritu Santo para poner en práctica ese conocimiento. Por eso es que tú ves en la Biblia de principio a fin que cada que alguien iba a tomar una decisión importante, ellos oraban. El mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, se fue 40 días al desierto a ayunar y a orar. Y la Biblia dice textualmente que volvió en el poder del Espíritu. Josafat antes de la guerra oró. Nehemías antes de reconstruir los muros, de hablar con el rey, oró. Daniel cuando vio también un caos en su pueblo, en su ciudad, oró. Los apóstoles cuando mandaron a Pablo y Silas, oraron por ellos. Cuando estaban buscando a alguien para atender el ministerio, oraron. La iglesia se caracterizó, repito, Hechos 2, 42 al 47, no solo por su vida de estudio de la palabra, sino también por su vida de oración. Entonces, no nos podemos ir a ninguno de los dos extremos, que ignoremos una de las partes por darle más peso a la otra. Nosotros tenemos que tener tiempo de forma personal y también de forma general
para buscar de manera particular la dirección de Dios para nuestras vidas en oración. La Biblia nos manda a orar en muchos pasajes. ¿Está alguno afligido? Haga oración, dijo Santiago. Pablo dice a los filipenses, por nada estén afanados, todo aquello que les preocupa, preséntenlo delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Los discípulos se asombraron tanto de ver cómo Jesús tenía esta comunión con el Padre, que no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a multiplicar los panes para tener más tortas de milanesa, para poner nuestra tortería los discípulos y ya tenemos materia prima gratis. Enséñanos a sanar, enséñanos a resucitar, enséñanos a caminar sobre las aguas. No, ellos sabían que todo esto tenía una fuente y un origen que era su vida de oración. Y por eso la única pregunta que le hacen, o más bien la única petición acerca de cómo podían hacerlo fue enséñanos a orar. Y nace de ahí el Padre Nuestro, donde Jesús les da un modelo de oración. Entonces no es solamente número uno el conocimiento bíblico, sino que Dios mediante la oración nos dirija, nos dé sabiduría. Aclaro, y esto es bien importante, ¿verdad? Dios, para cuidarnos de no caer en el misticismo, nos dejó su palabra para que todo aquello que en oración creamos que viene de Dios sea confirmado por su palabra. Porque hay gente que después de orar dice, vi una visión, sentí en mi corazón, tuve un sueño. ¿Cómo saber si viene o no viene de parte de Dios? Muy simple, pasa por el filtro de la palabra, viene de Dios. No pasa por el filtro, pues no fue de Dios. Es que sentí en mi corazón ir con esa chava, pero pues no comparte tu misma fe, al menos el día de hoy no es todavía el tiempo de Dios. No puede Dios contradecirse a sí mismo y decirte en oración una cosa contraria a la que dijo en su palabra. El Señor no puede, repito, contradecirse a sí mismo. Y es muy común que cosas como estas pasen en la iglesia. Platicaba apenas con mi esposa y hasta me gustaría aquí revelar nombres y apellidos y todo, pero las canciones de esta persona edifican mucho y a mí me ha bendecido mucho su vida en muchos momentos y creo yo y espero que así sea, que es un gran hombre de Dios que ha confundido un poco las cosas y que a veces él piensa que Dios le está diciendo cosas que en realidad no le está diciendo y se pone a decirlas y a profetizar y confunde lo que él quisiera que Dios dijera con lo que realmente Dios está diciendo y que si ese fuera el caso, ojalá que vuelva al camino. Estuvimos en un evento donde él estuvo cantando y nos invitaron hace algún tiempo y de repente pues le dio por la calambrada y empezar a profetizar y a darle palabra a medio mundo. Años después recordamos perfectamente que a una persona le había dicho, tú vas a poner, era un pastor, a poner tus manos sobre enfermos, van a sanar, tu ministerio va a crecer, va a impactar a las naciones. Ya sabes, todo esto que se dice en este estado emocionalista. Y bueno, ¿qué te digo? No quiero dar tanto detalle, pero la iglesia desapareció, el pastor se divorció y nada de lo que este otro hombre le dijo que iba a pasar, pasó. A otra persona hace algunos años la llamaron al frente y le dicen, Dios dice que la próxima semana te vas a reconciliar con tu mamá. Y el cuate se quedó callado y serio y muy enojado. Le preguntaron después por qué. Su mamá había muerto 2 semanas atrás. Entonces, una de dos, o iba a morir en una semana y se iba a reencontrar con ella y hacer las paces en el cielo, o esta persona que dio la palabra, pues también estaba equivocada. Y fue lo que pasó, porque este joven sigue con vida hasta la fecha y no se reencontró con su mamá como le dijeron. Y así hay mucha gente que empieza de repente a dar una supuesta palabra de parte de Dios que en realidad no viene de parte de Dios. Por eso la Biblia es bien clara y dice que que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra profética, o sea, aunque podamos creer que Dios habla de muchas formas, algunos dicen ya no únicamente a través de la palabra, otros creemos que puede dirigirnos de otras maneras y que han de ser confirmadas por su palabra. Yo digo, esto es muy sencillo, ¿para qué arriesgarme si tengo la palabra profética más segura? O sea, aún suponiendo que de otras formas te vaya a guiar,
¿para qué caer en el error si tienes aquí la garantía de lo que ya sabes que Dios te dijo, ¿verdad? Entonces, cuando no lo conocemos, podemos empezar a cometer este tipo de errores y a caer en este tipo de emocionalismos. Y es de los grandes peligros que enfrenta hoy la iglesia, que al buscar este misticismo y creer que esto viene del Espíritu, se ha dedicado, en vez de a predicar y enseñar la palabra, pues a dar todas estas palabras que después de algunos años se confirma que no venían de parte de Dios. Tú sentiste algo en tu corazón, qué bueno, confírmalo con Dios en oración y en su palabra. Sé sincero al orar, como dijo Jesús. En oración no solamente oremos, sino digámosle: Señor, hágase tu voluntad. Porque otro extremo que fue también muy público fue de una cantante que oró por otro enfermo y que después de orar le dijo a Dios que no recibiría un no por respuesta. Y los miles de personas reunidos, en vez de bajar la cabeza y salirse avergonzados y entristecidos, aplaudieron fervientemente, mostrando otra vez el fanatismo y falta de respeto a la verdadera obra del Espíritu Santo. Porque si en verdad somos guiados por Él, le decimos: Señor, esto es lo que yo anhelo, creo que lo puedes hacer, te pido que lo hagas, pero hágase tu voluntad. Porque el mismo Jesús en Getsemaní le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y si Jesús no violó la voluntad, no atentó contra la soberanía del Padre, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo y venirle a darle órdenes a Dios? Así que, conclusión del punto número 2, oramos buscando su dirección. De esta manera somos también guiados por el Espíritu, pero toda probable respuesta que creemos que puede venir de parte de Dios ha de ser sí o sí confirmada por su palabra. Si no es confirmada por su palabra, pues no venía de parte de Dios, o al menos no era su tiempo todavía. Y además de esto, lo que crees que viene de parte de Dios tiene que ser congruente con la obra del Espíritu de Gálatas 5:22. La Biblia dice, y lo hemos visto, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. El Espíritu Santo produce esa paz. Al orar, Filipenses 4:7, la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que viene de parte del Espíritu, va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ojo, yo oro cuando estoy afligido y la promesa es: su paz va a guardar mi corazón y mis pensamientos. Si yo creo que algo viene de parte de Dios, este negocio, este proyecto ministerial, compartir este mensaje, andar con esta chava, casarme con esta persona, pero no tengo paz en mi corazón, ten cuidado, porque es muy probable que no venga de parte de Dios. Ten mucho cuidado, porque es muy probable, repito, que no venga de parte de Dios. Seguramente te ha pasado que tú creías que algo era de Dios, pero no te daba paz, no te daba paz. A mí a veces me pasa al compartir que tengo el mensaje, pero no estoy convencido, no me da paz. Y no es que no viniera de Dios, sino que a lo mejor no era para ese momento, para ese lugar, para esas personas. Entonces, cuando no sientes esa paz, probablemente es la falta de paz que no te está dando el Espíritu Santo, confirmándote que al menos en ese momento esa no es todavía su voluntad. Y un cristiano es guiado por el Espíritu a través de su palabra y a través de orar, y Dios mediante la oración nos da dirección, pero también nos da paz. ¿Te ha pasado que tomaste decisiones de cosas que decías: algo no me late, no me da paz, y después te arrepentiste? Yo sí. Te mentiría si te dijera: no, siempre he acertado. No, muchas veces he dicho: y no era por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no hice caso? Y esto habla de que tomamos decisiones basadas en la carne. Ahora, basado en esto, te hago la segunda pregunta, otra vez: ¿qué tan guiado has sido por el Espíritu Santo hasta ahora? ¿Qué tanto sueles poner en oración tus decisiones? ¿Qué tanto sueles poner en oración tus proyectos, tus planes, lo que piensas, lo que vas a hacer? ¿Qué tanto haces caso a esa paz interior que Él da o que Él no da en tu corazón? Caso opuesto, te puede pasar que dices: siento que esto viene de parte de Dios y siento una paz tremenda en mi corazón, y ves cómo las cosas se dan. A mí me asombró que hace algunos años, como 4 o 5 años, mi esposa y yo íbamos a tomar una decisión que tiene que ver con temas financieros, y desde el principio no sentí paz en mi corazón, pero a veces uno se quiere hacer coco wash y dijimos: bueno, si es de Dios se va a dar, y si no, no se va a dar, y a fin de cuentas, humanamente hablando, hicimos todo lo posible y nunca se dio, no venía de Dios. Y después se volvió a dar la misma oportunidad.
Y aunque a diferencia de la primera vez se veía humanamente hablando menos probable que se pudiera llevar a cabo, le dije a mi esposa, no sé por qué en esta ocasión siento demasiada paz. Creo que esto viene de parte de Dios y si es así, Él nos los confirmará con el tiempo. Y estuvimos orando y sí, de una forma espectacular y milagrosa, puertas se abrieron y cosas se dieron, confirmando que esa paz que sentíamos efectivamente venía de Él. Así que, querido amigo y hermano, aprendamos a ser guiados por el Espíritu de una forma genuina y no mística e irreal. La siguiente semana continuaremos en la segunda parte aprendiendo de qué otra forma podemos saber que estamos siendo guiados por el Espíritu. Como ya te diste cuenta, estos mensajes se van a poner buenos, así que no te lo pierdas. Estaremos hablando la próxima semana, ya hasta parece cápsula, ¿no? De equilibrio que hay entre quienes no le dan lugar al Espíritu Santo de Dios creyendo que Él ya no hace milagros y aquellos que se van al extremo de abusar de todas estas cosas, de lo cual ya hoy hablamos un poco. Y veremos, ¿verdad?, que todo cristiano que tiene comunión con Dios y que es guiado por el Espíritu, tarde o temprano, de alguna forma tendrá que poner en uso los dones que Dios le ha dado. Y veremos que hay mucha gente que lleva años en la iglesia que ni siquiera sabe qué dones tiene y que no está haciendo nada, y que esto es una evidencia de que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, según 1 Corintios 12, a todos nos ha dado algo para provecho. Me adelanto y termino preguntándote, ¿qué está haciendo a través de tu vida en el reino de los cielos? Pero más lo veremos la próxima semana. Antes de orar, avisos, nos vemos mañana en Matrimonios a las 8 de la noche. Los jóvenes tienen tarde de película, creo que desde las 7 de la noche. No recuerdo si van a ver Freddy Krueger o Viernes 13, pero es una muy bonita que al final los va a llevar a orar sí o sí. No se crean, los estoy molestando obviamente. Yo comparto con los matrimonios. El domingo el pastor Yoshi en el primer servicio y un servidor en el segundo y tercero con la serie Sin Miedo al Éxito. Seguimos teniendo las puertas abiertas para todos sin necesidad de reservar. No porque no nos importe las medidas, al contrario. Ampliamos nuestros 2 servicios a 3 desde hace mucho tiempo justamente para dar más espacio. Pero hemos visto que debido a que mucha gente se sigue quedando en casa y al aumento de este servicio adicional, podemos cumplir con el protocolo requerido sin reservar. Ya si pasáramos a rojo y parece ser que no van a cerrar nada, sino únicamente reducir aforos, ahí sí tendríamos que manejar nuevamente las reservas porque llegaríamos a tener únicamente el 30%. Hoy que estamos al 50%, todavía tenemos pues esta capacidad porque gracias a Dios el salón es muy grande. Entonces nos vemos el domingo si Dios quiere. Pasen bonita noche y oramos antes de despedirnos. Señor, gracias por tu palabra, te damos en esta noche. Enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo de una forma genuina y no irreal ni aparente. Perdónanos si hemos sido apáticos y hemos querido disfrazar una falta de espiritualidad, Señor, con una aparente espiritualidad. Si hemos ignorado tu palabra, tu presencia y tu dirección para hacer lo que queremos, Señor. Y Padre, si hemos buscado otras formas de disfrazar esta falta de lugar que le hemos dado a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu, si te hemos contristado, si te hemos apagado. Pedimos que nuevamente vuelvas a acercar de esa llama en nuestros corazones. Que vengas tú a ser quien tome el control completo, absoluto y total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras decisiones, de nuestra vida. Guíanos con la palabra que inspiraste, guíanos en oración y danos paz confirmando que eres tú, diciendo sí o diciendo no. Señor, gracias porque no nos dejaste solos, porque nos has dado al Espíritu Santo, al Consolador. Gracias, Espíritu Santo, por estar al lado nuestro para ayudarnos. Gracias, Jesús, por la promesa que nos diste de que el Padre nos lo enviaría, y así fue hecho, y que podamos sacar el máximo provecho a esta bendición tan grande de caminar acompañados y ser guiados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, familia, pasen bonita noche, estamos despedidos, nos vemos mañana, el domingo o la próxima semana con nuestras cápsulas o con nuestro estudio de Romanos. Tan tan.